aquí en el Telenoticias de Bilbao. Como ya sabéis, ahora con la crisis hay muchos despidos. Ya que estamos aquí en la empresa de Adobo y van a despedir a varios trabajadores, tenemos 2 cámaras ocultas. Vamos a ver lo que pasa. Cariño, no sé qué hacer. Tengo una duda muy grande. Tengo que despedir a Luisa y a Priscila y no sé qué decisión tomar. Claro, es que Luisa es una amargada que siempre está de mal humor y es que no la soporto. Y Priscila, una niña tonta. No sé, ya te diré a ver qué decisión tomo porque no puedo hablar ahora. Priscila, por favor, acuda al despacho del jefe. Gracias. Dígame. Siéntate, bonita. No está sucio, ¿no? Usted sí que está sucia. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar usted y yo. A ver, he tomado una decisión de que usted, como trabaja tanto y no me da para pagarle el sueldo, porque está siempre pidiendo ascenso, la voy a despedir. Pero no me diga eso. Que no le diga que está despedida y punto. Madre mía. Esta gente. Perdone usted, Manoli, ¿por qué despidió a mi compañera? Porque trabaja mucho y yo no tengo dinero para pagar a todos los empleados. O sea, porque trabaja mucho la despide, ¿no? Claro, porque está siempre pidiendo ascensos. Por la despedida sería usted. Mira, señorita, si tiene 8 hijos o 9, me da igual. Usted se va a la calle, lo quiera. Mira, la que se tendría que ir sería usted. Pues mira, ¿sabes qué le digo? Que me voy porque no soporto a las 2. Os quedéis con la empresa y vos contentos. ¿Has visto lo que yo he visto? Sí. Que se ha ido la jefa. Ya lo sé. Soy la jefa de la empresa. Esto es impresionante. Estoy Bueno, habrá que buscar a alguien, ¿no? Para que dirija la empresa. Bueno, sí, porque si no la empresa vaya a pique, así que bueno, ya se va a ir a pique. Pues mira, hacemos una cosa. Aquí te llevo el puesto y te echo a la calle. ¿Perdona? ¿Y encima que te defendió delante de ella cuando estaba llorando, estaba ahí? Claro. Así que venga, luego. Fuera. Esto no te lo voy a perdonar nunca. Pues buenas noches, adiós. Nos están grabando. Verás tú. Aquí es todo por hoy. Como ya sabéis, han despedido a varios empleados de Adobo. Y aquí miramos a la jefa corriendo. De verdad, qué locura.